Desde hace años, cada vez que Pep Guardiola toca fondo en la Champions, aparece el Real Madrid en escena. Es como un fantasma que lo persigue, un verdugo que le recuerda que en esta competición no basta con jugar bien, hay que tener ADN ganador. Y anoche, en el Santiago Bernabéu, el Manchester City no solo fue eliminado, fue destrozado. Micah Richards lo resumió perfectamente: hombres contra niños. Un equipo que se ha convertido en un gigante doméstico, pero que en Europa, cuando la exigencia es máxima, se desploma. No es sorpresa para nadie que este es el peor resultado en la carrera de Guardiola en la Champions. Nunca había caído antes en octavos de final, ni con el Barcelona, ni con el Bayern, ni con el City, pero la manera en que se despidió anoche no dejó dudas, es el final de un ciclo. El equipo, que hace no menos de 2 años arrasó la temporada y ganó el triplete, ahora luce viejo, predecible y superado físicamente. La plantilla está desgastada, los fichajes no han dado el salto de calidad esperado y la gran inversión de invierno no ha servido para nada. Cada vez que el Madrid metía el acelerador, el City se derrumbaba. Thierry Henry lo dijo sin rodeos: cada vez que el nivel es un poco más alto, no pueden hacerle frente. Y es así, se vio contra el Liverpool en la Premier, se vio contra el Arsenal, se vio contra el Tottenham y anoche se vio contra el Real Madrid. No hay chispa, no hay reacción, no hay ese instinto asesino que se necesita para dominar en Europa. Y lo peor de todo es que Guardiola lo sabe. En rueda de prensa lo admitió sin rodeos: debemos aceptar que esta temporada no hemos estado al nivel. Pero ojo, que esto va más allá de un mal año. La era dorada del City está llegando a su fin. De Bruyne, Gundogan, Kovacic, Ederson, todos han superado la treintena, y las piernas ya no responden igual. El equipo que dominó Inglaterra durante una década necesita una reconstrucción. Pero ahora, sin los ingresos de la Champions, con un fair play financiero al acecho y con un Guardiola atado hasta 2027. Y aquí viene la pregunta: ¿será Pep el hombre indicado para reinventar al City o su ciclo también está acabado? Lo cierto es que cuando el Real Madrid te pasa por encima, las consecuencias siempre son brutales. Le pasó al PSG, le pasó al Chelsea, le pasó al Bayern y ahora le pasa al City. El futuro del Manchester City es más incierto que nunca. Eliminados de la Champions, lejos de la pelea por la Premier y con un vestuario envejecido, la gran incógnita es si este equipo podrá reinventarse o si estamos ante el principio de su declive. Antes del partido, Guardiola habló del famoso 1% de posibilidades que tenía su equipo, aunque luego intentó rectificar diciendo que había engañado a los periodistas, pero la realidad es que el engañado fue él en su rueda de prensa de España. Lo del 1% fue el dato más acertado del partido disputado. Y esa verdad salió en su momento de mayor lucidez, no en el postureo donde se redimió después. Quizá pisar el suelo español le trajo recuerdos de sus ruedas de prensa con el Barcelona, pero esta vez la historia fue distinta. Su Manchester City simplemente no tuvo respuesta.